Agradezco la invitación y me encuentro entre amigos. Simplemente queremos en esta jornada académica tratar de presentar unos modelos de lo que personalmente estoy trabajando e impulsando en Colombia, no solo al interior de la Fiscalía, sino al interior de la academia, de lo que hemos denominado los PEAL, o los Planes Estratégicos de Acción Litigiosa para la Litigación Oral en Colombia. El nombre es un poco descrestador, la sigla, porque un día que la presenté, alguien me dijo: uy, usted se copió, yo me llamo Pedro Enrique Aguilar León. Y me dijo: usted se copió de eso, me tiene que pagar derechos de autor. Sin duda alguna, hablar de planes estratégicos de acción litigiosa en Colombia suena un poco extraño, por cuanto que a nosotros desde las facultades de Derecho nunca nos enseñaron un modelo de litigio, nunca nos enseñaron metodologías para enfrentar un proceso. Simplemente se nos ocuparon de dar una gran cantidad de conocimientos y que solo la experiencia y el transcurso de los años y del ejercicio profesional nos fue permitiendo ir construyendo algunas estrategias para enfrentar un caso. En alguna oportunidad hablé con un profesor alemán, Bernhard Schunemann, uno de los más aventajados discípulos de Roxin. Habla muy bien el español y nos decía: caramba, la cultura de ustedes, cuando uno les entrega un proceso, lo primero que piensan como plan estratégico es mirar dónde está el error para pedir la nulidad. Yo le tumbo eso. Y eso lo escuchó en Uruguay, en Paraguay y en Colombia. En Alemania, cuando un abogado se encarga de un caso, lo primero que piensa es en el fondo, en lo sustancial, en lo sustantivo. ¿Cómo voy a enfrentarlo y cuál va a ser la estrategia? Sin duda alguna que esas observaciones hoy en día tendrían razón en la medida en que estuviéramos inmersos en un sistemas o modelos procesales eminentemente escritos, donde hacemos prevalecer la forma sobre lo sustancial. Pero en modelos de corte adversarial, sobre todo en la etapa del juicio, o sistema de partes en la etapa del juicio, necesariamente el abogado, sea el abogado del Estado o sea el abogado defensor, debe contar con planes estratégicos de acción litigiosa. Uno de los primeros que en la década de los 80, en la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, empezó a hablar de esto, fue el profesor Steven Goldberg. Steven Goldberg tiene un libro, pequeño libro muy interesante, que se llama Mi primer juicio oral. No fue escrito por Mónica Lewinsky, fue por el profesor Steven Goldberg. Había sido decano 25 años de la Universidad de Arkansas y se retira. Y fue al litigio, fue a litigar. Y le llegó un caso muy importante. Y él cuenta su testimonio diciendo: lo primero que hice fue buscar un libro que me enseñara, por lo menos que me indicara dónde me siento y qué diré. Son las dos preguntas que él se hace. ¿Dónde me siento y qué diré? Y empezó a buscar en las bibliotecas y no encontró absolutamente nada. Todo fue construido a partir de la experiencia de sus colegas. Y encontró que muchas de las defensas que fueron a corte y fracasaron fue precisamente porque carecían de una planificación, porque no había un norte totalmente definido
ni tampoco tenían unos planes, digamos hoy plan B o plan C, en el evento en que se hubiera a presentar algunos casos en la audiencia de juicio oral. Pues bien, hoy en Colombia, cuando llevamos 8 años de este sistema, de un sistema que está demostrando que ha colapsado, no como diría el presidente de la Sala Penal, nuestro querido amigo, el doctor José Leonidas, no, es que está atascado. No está atascado. Si está atascado, échele diablo rojo y eso sale y fluye. Cuando está colapsado no hay salidas. Y no hay salidas porque el mismo legislador se ha encargado de taparlas. Y se ha colapsado porque la misma jurisprudencia de la Corte se ha encargado también de poner su granito de arena para que el sistema no fluya. Pues en este sistema que no fluye y que estamos a 8 años de entrada de su vigencia, hemos encontrado en el Observatorio Nacional del Sistema Acusatorio Colombiano de la Universidad Nacional que los juicios que ha perdido la Fiscalía ha sido por falta de, un lado, investigación técnico-científica y por otro lado, por falta de planificación de acciones litigiosas en juicio. Esas son, digamos, las dos causas por las cuales, de visto el tema desde la perspectiva del Estado penal, se ha fracasado. Ahora, ¿por qué ha ganado la Defensoría Pública? Y fíjese que no estoy hablando de la Defensoría Privada, porque en la Defensoría Privada siguen con la misma praxis de los sistemas inquisitivos. Todavía no han podido formatear el disco duro para entender que a estos tipos de procesos hay que ir con planes de acción litigiosa. La Defensoría Pública en esto ha cogido una gran ventaja. La Defensoría Pública ha capacitado. La Defensoría Pública les ha venido enseñando a sus abogados las temáticas que se debaten en cada una de las audiencias. Les ha enseñado que en materia de audiencias preliminares el discurso es eminentemente constitucional. Y entonces usted nota la diferencia del lenguaje entre un fiscal y un defensor público. Y ni qué decir de un defensor privado. Cuando a un fiscal le exigen en una audiencia preliminar haga un test de proporcionalidad, le queda grande. ¿Y esto qué es? Y el defensor público tiene una mejor formación en esos temas. Y ni qué decir de lo que van a trabajar hoy y mañana, en las técnicas, habilidades y destrezas. Técnicas, habilidades y destrezas. Desde la preparación del testigo hasta la producción del testimonio en juicio. Allí permanentemente están en talleres de formación. Nosotros los fiscales no nos reunimos ni para tomarnos un tinto. Ni siquiera eso. Entonces la construcción de los planes le queda a una consideración individual del fiscal, a lo que su instinto y a su experiencia le dicte. Pero aún más, fiscal jefe de Policía Judicial de Homicidios. Ese tendrá que responder por la consecución de la evidencia y la legalidad de la producción de la evidencia. Habrán otros fiscales encargados del tema de judicialización. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Sin embargo, aquí seguimos con el modelo de que el abogado defensor tiene que ir a explicarle toda una teoría a un policía judicial que escasamente llega a 6º bachillerato, cuando más somos optimistas, y con un curso de investigador testigo de 30 horas. Entonces, si ahora que estamos y soplan vientos de reforma en la Fiscalía,
y vientos muy fuertes de reforma, no cambiamos estos modelos, seguro que este sistema va a perder una gran oportunidad en la historia de nuestro país. Plan estratégico de acción litigiosa parte de considerar 3 presupuestos. 1, que el objeto del proceso, especialmente el objeto del juicio, son hechos. Hechos. Digamos que situaciones fácticas o realidades ontológicas que tenemos que reconstruir en juicio. Es reconstruir una historia penal que sucedió en el pasado, reconstruirla en el presente. Ojalá con toda la circunstancialidad que ello demanda. Tiempo, modo, lugar, instrumentos, personas. Estos hechos, sin duda alguna, delimitan el accionar tanto del Estado penal, Fiscalía, como de la defensa. Y aquí quiero detenerme un poquito. Volvemos atrás. Cuando se hace una audiencia de formulación de imputación, a partir del momento en que el fiscal le comunica unos hechos, surge un principio que no puede ser desconocido por la Fiscalía, y es el denominado principio de inmutabilidad fáctica. Yo en el transcurso de la investigación no puedo ir cambiándole los hechos, porque los hechos son los hechos. Porque desde ese momento se está delimitando el objeto del proceso, que son los hechos. Pero aquí en Colombia, desafortunadamente, el acto de comunicación fáctica ha venido presentando serios reparos y una dificultad inmensa para el ejercicio del derecho de defensa, dada la naturaleza jurídica de ese acto de comunicación. Me explico. Aquí se ha vendido la idea de que el acto de comunicación es un acto de parte, es decir, del fiscal, bajo el prurito de que somos titulares de acción penal. Y en consecuencia, ese acto de parte no tiene controles. Y los jueces de garantías entonces se han limitado a dejar meras constancias. Pues bien, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo que distingamos entonces entre acto de parte y acto procesal. Si la jurisprudencia ha dicho que el acto de parte no es controlable, una vez que el fiscal comunica los hechos y la calificación jurídica, surge a la vida jurídica un acto procesal. Y los actos procesales sí son controlables. Entonces, ningún juez de control de garantías puede exonerarse de hacerle un control material a un acto procesal de imputación a instancia de la defensa. Y esto es muy importante, porque hasta ahora no lo hemos visto. El defensor se rompe las vestiduras diciendo, pero es que esa no es la calificación jurídica, pero es que ahí no está el agravante, me está confundiendo indefensión con inferioridad, su señoría, el delito es de mera conducta. En fin, como los fiscales tampoco sabemos teoría del delito, eso hay que decirlo.
Eso pareciera que salió por la puerta de atrás el día que los gringos nos enseñaron a interrogar y a contrainterrogar, entonces dijeron, se acabó la teoría del delito. Entonces ese fiscal le indica, ese juez le indica, ese defensor le indica al juez, el defensor le indica al juez todos esos errores que presenta ese acto. Y el juez simplemente se limita a decirle, señor, usted puede tener razón, y yo estoy con usted, pero yo no puedo hacer nada más, porque el titular de la acción penal es el fiscal. No hemos podido todavía entender esa diferenciación entre acto de parte y el acto procesal. El acto procesal tiene que ser válido, porque la audiencia de formulación de imputación da inicio al proceso penal, y entonces, si a partir de ese acto procesal, audiencia de imputación, nace a la vida el proceso penal, pues yo prefiero que ese proceso penal nazca válido y no con vicios, porque ese acto procesal es presupuesto procesal de otras actuaciones, por ejemplo, de la medida de aseguramiento. ¿Cómo ir a una medida de aseguramiento? A solicitar una medida de aseguramiento cuando el acto procesal y el presupuesto de esa medida de aseguramiento lo es inválido. Ahora el punto está entonces en preguntarnos, ¿y en qué momento puedo yo como defensor plantear un control al acto procesal de imputación? Y aquí realmente habría un vacío en la ley. Habría un vacío en la ley. Tendríamos que solicitarle al juez de control de las garantías, una vez que avala ese acto de comunicación, decirle, juez, ha nacido a la vida jurídica un acto procesal, y ese acto procesal puede ser objeto de control. Y quiero que lo controle en esto, para concluir que es nulo. Ojo con eso. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos para considerar una imputación como un acto procesal válido? La respuesta la encontré en un viejo libro que todos debiéramos leer. Es muy difícil conseguirlo en Colombia, no lo encontré en ninguna biblioteca. Yo creo que el doctor Dagoberto lo debe tener. Nosotros lo conseguimos en la Universidad de Rosario, Argentina. El Tratado de Derecho Procesal Penal de Alfredo Vélez Mariconde. Es una obra que todo abogado que esté manejando el derecho penal y sobre todo en sistemas adversariales tiene que leer. Ya desde el año 1973, Alfredo Vélez Mariconde planteaba la discusión y él ya no hablaba de acto de imputación, sino de acto imputativo. Y nos decía, el acto imputativo marca el derrotero para la defensa, pero también marca el derrotero y campo de acción para el juez, y marca la línea para la fiscalía, lo llama Ministerio Público. Entonces, ese acto imputativo, digamos hoy en día, como hablan hoy los procesalistas, marcaría una relación jurídico-procesal sustancial, en la medida en que aquí se fijan los hechos. Y habría que decir entonces que uno se defiende de hechos. Yo me defiendo de darle muerte al novio de mi esposa, no me defiendo de haber cometido un homicidio, que el homicidio puede cambiar de nombre, asesinato, por ejemplo. Entonces, lo que se plantea desde esa obra es que ese acto imputativo debe tener
una referencia fáctica y una referencia normativa. Hechos y normas. Para que confluyan los dos a la constitución de un acto procesal válido. ¿Cómo tienen que ser los hechos? Uno, tienen que ser claros y comprensibles. La claridad del hecho permite que el destinatario de ese acto de comunicación lo comprenda, que se sepa qué es lo que le están imputando. Debe ser completos. Cuando hablamos de que el hecho es completo, si la acción penal está prescrita o no. Circunstancialidad va a permitir cuál es la ley procesal vigente al momento del hecho. En consecuencia, será la que tiene que aplicarse para ese caso. La circunstancialidad va a permitir entonces factores de competencia. ¿Dónde tenemos que investigar eso? ¿Ante qué juez tenemos que llevar ese caso? ¿Quién puede ser el juez del conocimiento? Esas son las características de ese acto imputativo, desde el punto de vista fáctico. Ahora, desde el punto de vista normativo, hay que hacer un juicio y ese juicio se hace desde las normas. Es necesario mirar la relevancia de esos hechos en el ordenamiento jurídico penal. Y cuando se mira desde la óptica de la norma jurídico penal, estamos descartando entonces la posibilidad de que esos hechos sean anfibológicos, contradictorios, incompletos, porque puede generar eventos de atipicidad, por ejemplo. Puede generar que el hecho sea típico, pero que esté justificado. Yo no entiendo por qué el fiscal dice que mi cliente disparó, pero porque el otro lo iba a agredir y la única reacción que tuvo fue disparar. Y eso debe tener alguna implicación desde lo normativo, jurídico, penal. Cuando se conjugan entonces esos dos elementos, lo fáctico y lo normativo, con estas características, podemos decir que el acto procesal de imputación es un acto procesal válido. Pero en Colombia, ¿qué hemos encontrado? Que estamos fallando esencialmente en los hechos. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Su señoría, vengo a informarle unos hechos al señor Pedro Pérez. Pedro Pérez se posesionó en el cargo de juez civil municipal de Bogotá el día 14 de diciembre. Bien, de enero, perdón, 14 de enero. Y cumplió las funciones de juez civil municipal hasta el 17 de diciembre del mismo año. Segundo, durante ese año en que ejerció las funciones de juez civil, conoció de múltiples procesos civiles, ejecutivos, singulares e hipotecarios, y de múltiples procesos civiles ordinarios de menor y mínima cuantía. Tercero, usted, señor Pedro Pérez, cometió una serie de irregularidades en esos procesos que trascienden a la órbita de la tipicidad penal. En cuarto y por último lugar, la Fiscalía lo tiene a usted como autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo. Punto. ¿Cómo le suena esa imputación? Imputaciones abstractas, generales, confusas,
Dígame desde la perspectiva de la defensa, ¿de qué se va a defender? Dígame en cuál proceso ejecutivo fue que prevaricó. ¿O fue en los procesos ordinarios? Y si fue en los procesos ordinarios, fue en el de menor o en el de mínima cuantía. Pero dígame en cuáles. Lamentablemente, cuando eso llegó, iban a presentar escrito de acusación. Yo lo tuve en mis manos. Les dije, yo no avalo eso. Yo no avalo eso. Ustedes lo que tienen que ir es, si quieren sanear esto, vaya pidan una preclusión. Esto es una vergüenza. Dígame, ¿dónde prevaricó? Y iban a llevar como evidencia al juicio más de 1.800 procesos para mostrar que